Si la imaginación tiene límites, estos se encuentran en la oscuridad. La apócrifa. El mundo de tinieblas ha sido definido como un mundo gótico punk. Un mundo muy parecido al nuestro, pero con sutiles y muy marcadas diferencias. ¿Pero qué es el gótico punk? ¿Qué es gótico? ¿Qué es punk? ¿Cómo entra aquí lo sobrenatural? Bueno, el gótico como tal pues se ha definido a lo largo de la historia. Empezamos con la tribu de los godos, que fueron los primeros que se les dio ese término de gótico. Cuando ellos conquistan, ellos empiezan a hacer una arquitectura con un estilo más espeluznante, más sobrenatural, para que los fieles fueran más creyentes, ¿no? Para que le temieran a eso del infierno, le temieran a los fantasmas, a los espectros, a los espíritus. Entonces ellos empiezan a hacer esa arquitectura con ese tipo de cosas. De ahí a que los, digamos, eruditos en la arquitectura antigua, pues se les hacía como algo blasfemo, ¿no? Algo muy oscuro, algo pues muy negativo, ¿no? Entonces por eso fue que se le dio el término de gótico, precisamente a todas esas catedrales. De ahí el gótico pasó a la literatura más que nada, ¿no? Fueron Lord Byron, Mary Shelley, todos aquellos escritores de la época victoriana, del siglo XIX, que tenían aquellos relatos de fantasmas, de cosas sobrenaturales, ¿no? Podemos ver a Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, todos ellos convivían ahí, y de ahí nació la literatura gótica, dándole ya ese aspecto más sobrenatural, ¿no? Todo se desarrollaba en castillos abandonados, en mansiones lúgubres, todo era pues más oscuro, podías ver las penas y los sufrimientos de los personajes que participaban ahí en esas novelas, y por lo general tenían algún personaje sobrenatural, ¿no? Que influía en la vida de estas personas. Entonces creo que de ahí se agarra World of Darkness para hacer todo esto gótico. Durante la década de los 70, el milagro de Acuario había terminado. Toda la época del Peace and Love se había ido y no había dejado más que desesperación y una juventud completamente desengañada acerca de las esperanzas que tenía el futuro. En los suburbios de Inglaterra comenzó a gestarse un movimiento caracterizado por la falta de sueños, la falta de recursos para realizarlos entre la clase obrera joven de ese entonces, representado en grupos como los Sex Pistols, The Clash, Siouxsie and the Banshees. El punk fue la respuesta hacia el status quo que oprimía a las juventudes, que oprimía a toda esa generación que abría los ojos y encontraba que el mundo era yermo y estaba ocupado, cortado, medido, vendido, y no se lo habían dado a ellos. Hablaban de anarquía como una rebelión, pero no como destrucción, anarquía en su concepto más puro, la responsabilidad que permite el autodominio, en contra de la ley impuesta y del sistema que les oprimía. Cabellos con colores estrafalarios, ropas rotas y una actitud rebelde es lo que caracterizaba a la gente en estos años. Música violenta, sonidos de guitarras crudos, letras que no hablaban de amor, sino que hablaban de la desesperación, de la frustración y de todo aquello que se sentía en el corazón de las masas. El punk. ¿Recuerdan aquel rave que se organizó en aquellas bodegas que están cerca de una iglesia que está en ruinas? Donde iban bastantes punks y las fiestas duraban 2-3 días, donde aparentemente iban más de 1000 personas, 2000, y se escuchaba una música bastante extraña para las personas normales. Muchas de esas personas que iban cuentan bastantes historias al respecto, donde algunos de sus compañeros fueron atraídos por algunas personas que son bastante bellas, atractivas, y entre ellos uno que otro desaparecía. ¿Qué es lo que puede haber pasado en esos lugares donde
alguna vez pues, todos llegamos a ir a un rave, todos llegamos a ir a una fiesta, y al día siguiente te encontrabas a tus mismos cuates y estuvo bien padre la fiesta y estuvo bien padre el rave. Pero en algunas ocasiones, no sé si recuerdan, había uno que otro de sus compañeros que no aparecía hasta años después y aparecía invitándote, mira, va a haber otro rave, va a haber otra fiesta, va a haber otro en tal lugar. Ya daba miedo. El mundo de tinieblas es, como todo, más que la suma de sus partes. La estética gótica de edificios altos, oscuros y opresivos son símbolo de todo aquello que pretende aplastar al espíritu humano y ahogar las esperanzas de los que no son tan afortunados como para ser ricos herederos del jet set o estrellas internacionales. Los reality shows, los influencers y las redes sociales vuelven superficiales hasta los temas más profundos, y a aquellos que pretenden dar otro punto de vista se les ridiculiza o reduce a la etiqueta de conspiranoicos y locos. Pero el espíritu punk está ahí, es pasión, rebeldía, y por qué no decirlo, abandono. Si esta puede ser la última noche de tu vida, debes procurar vivirla bien, intentar dotar de significado algo que a los ojos de los poderosos no vale más que la suma de un salario mensual. Siglos de civilización no han logrado ahogar el fuego de los idealistas, y bien puede ser que entre los millones de rostros anónimos de las multitudes se encienda la chispa que arrasará con todo lo viejo para crear un nuevo mundo. Mientras, entre el fuego de la rebelión y las sombras que habitan las prisiones de acero y cristal, se ocultan los monstruos. Muchas gracias por escucharnos en esta muy breve pero también muy sentida emisión del podcast. Esperamos que el año que comienza sea muy bueno para todos. Y esperamos que nos sintonicen en nuestro próximo episodio de esta serie de podcasts dedicados a Mundo de Tinieblas. El siguiente episodio se titula La estirpe de Caín. Un abrazo para todos y buenos días, buenas tardes y buenas noches.